bienvenidos a Tiempo de Reformas, hermanos. Como verán, hoy día voy a tratar un tema y este tema responderá a muchas preguntas del por qué nosotros no seguimos a cualquiera. Y realmente nosotros vamos a dirigir este mensaje para todas aquellas personas que se han autoproclamado líderes religiosos y no se han dado cuenta que sus propias congregaciones dan testimonio contra ellos mismos, pues han pasado ciegos, sordos, cojos, mudos, paralíticos, endemoniados y no ha ocurrido nada. Por esto nosotros no seguimos a cualquiera, pues no importa si tienes 100 seguidores o 1.000.000, nosotros seguimos realmente lo que dice la Escritura y nos movemos conforme a la Escritura y comparamos lo que está escrito con la vida que tratamos de vivir, y si no tiene ninguna similitud significa que aquí hay algo que está totalmente erróneo. Pero en este momento acompáñenme al libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, etcétera, etcétera. Pablo ya está haciendo una exhortación y llamándoles a la atención a la iglesia en Corintios, haciéndoles saber que hay hombres que se disfrazan de siervos de Cristo, pero no lo son. En este tema los vamos a descubrir. Y para eso es necesario que vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, del 1 en adelante. Corintios fue una iglesia que fundó Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Y para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no es cuentos, historias, fábulas. Y si vamos al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 4, del 17 en adelante, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ya que estamos aquí, permítanme llevarlos a este tema, los verdaderos hombres de Dios. Como en nuestros vídeos anteriores había enseñado que era necesario enseñar por la ley de Moisés, pasar por los profetas y así sucesivamente por los salmos hasta el Nuevo Testamento, voy a tomarles, síganme por el libro de Éxodo, capítulo 4, exactamente, y dice así la Escritura. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés oía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si acontecieren que no creyeren ni obedecieren la voz de la primera, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz,
Tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Note que el Señor no lo manda con las manos vacías a Moisés. El verso, la misma escritura, en el verso 27-31 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Quiero que notes esto: y el pueblo creyó. Quiere decir que esas señales que se las mostró a Moisés, se las mostró a Aarón y se las mostraron al pueblo, el pueblo creyó. Este Moisés es aquel que abrió el mar en dos y que días atrás había hecho caer las plagas en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Este Moisés es el que hizo durante 40 años maravillas y prodigios en el desierto. Pero este Moisés dijo una palabra muy importante. Esa palabra está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. No a cualquiera, a él oiréis. Esto lo puedes corroborar en el libro de Hechos, capítulo 3, 22, cuando lo pronuncia Pedro, hablando en el pórtico. Y lo puedes corroborar también en Hechos 7, 37, cuando Esteban también se lo pronuncia en aquella reunión cuando estaban en aquella época. Entonces, después de este hombre llamado Moisés, se levanta Josué. Josué, en el libro en primera de Josué, del 1 al 5 al 10, podemos ver lo siguiente. Permítame, acompáñenme por las escrituras. Josué, capítulo 1, del 1 al 5, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, este Josué, en el verso 10, les dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Cuando usted analiza la escritura y nos vamos directamente al verso 15, el verso 16 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo sabía lo que estaba diciendo. Si no habían las obras que habían en Moisés, no le iban a obedecer. Por tanto, este Josué es el mismo que cuando cruzaron el mar, tocaron el río Jordán, las aguas retrocedieron a un lado y hacia otro. Este Josué es el que estuvo en aquella guerra contra Jericó, que se derrumbaron las murallas. Y así sucesivamente Josué queda registrado en toda la escritura que hizo obras poderosas. Él no venía con las manos vacías. Y podemos ir a Primera de Reyes, capítulo 17, y hablaremos de Elías, cuando en el verso 1 anuncia que no va a haber lluvia durante 3 años. Siguiendo por la escritura, en el verso 8 habla acerca, la historia nos relata de la viuda, que él estuvo con la viuda viviendo durante 3 años y la tinaja no escaseó ni el aceite ni la harina. Y así mismo podemos seguir leyendo en el verso 17 cuando le devuelve la vida a una criatura. Este hombre pues no es cualquiera. De hecho la mujer le dice: ahora entiendo que tú eres realmente un varón de Dios. No como los que hay hoy en día que les llaman todos son varones de Dios. Mentira, la escritura enseña que los varones de Dios son varones pero que vienen con un apoyo potencial de parte del Señor. Y podemos seguir leyendo en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, donde nos habla la historia de Eliseo, el sucesor de Elías.
en el verso 13, en el verso 4 y 5, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que nos habla de Naamán el sirio, que fue sanado de su lepra, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, podríamos hablar de todos los profetas, pero este mensaje se extendería demasiado, lo cual le recomiendo que usted lo estudie en su casa. Pero ahora, vayamos al Nuevo Testamento, porque muchos dirán, no, es que eso eran en tiempos de pasados, ahora Dios obra diferente. Mentira, porque Dios no cambia, Dios no hace excepción de personas. Cuando entramos en escena, aparece en escena el Cristo. Este Cristo, el primer milagro que hace ante los ojos de todos es cambiar las 12 tinajas de agua en vino. Y eso fue notorio ante todos. Este Cristo es aquel que iba y sanaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, le daba vista a los que eran ciegos, levantaba a los paralíticos y los endemoniados los liberaba. Pero había un hombre que se llamaba Nicodemo, que no era cualquiera, era un principal también de una sinagoga, escudriñador de la Escritura. Este le dijo estas palabras: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Eso está en el libro de Juan capítulo 3 en adelante. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Cuando el Señor Jesucristo reúne a sus apóstoles, ¿los mandará con las manos vacías? ¿Irán en contra de lo que enseña todo el resto del antiguo pacto? Vayamos al libro de Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante y veamos lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No es que lo sanaban al de aquí y al de allá no lo sanaban. No, ellos sanaban a todos. Pero veamos lo que dice también el libro de Marcos, capítulo 6, verso 7 al 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. El verso 12 dice: y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 al 6, también nos relata: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Quiero que capte esa palabra. Les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar toda enfermedad. Y el verso 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Quiere decir que estos hombres no venían con las manos vacías. No es como ocurre hoy en día en las congregaciones, que oran por el enfermo y cuando no pasa nada, ay, es que no tenía fe el enfermo. No os dejéis engañar y no te engañes a ti mismo. Tú realmente, si no tienes todo lo que estamos enseñando, tú no tienes respaldo bíblico. Tú no tienes respaldo del de arriba. Y lo único que has sido es engañador, has sido engañado y estás engañando a la siguiente generación. Porque esto no se puede contradecir. Siguiendo por la Escritura, muchos dirán que eso eran los apóstoles. Ya como no pueden poner algún argumento en contra de lo que es el antiguo pacto, no, es que eso eran para los apóstoles, no es para nosotros. Pero hay un hombre que se llama Pablo, el cual fue dado el evangelio a la incircuncisión. Veamos lo que, todos sabemos lo que hizo Pablo. Veamos lo que dice Pablo, Hechos capítulo 19, versos 10 y 11. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Imagínese eso, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de hecho Pablo tenía tanta autoridad como todos estos hombres, porque en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 16 en adelante, narra la historia de que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, a quien Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas, y etcétera, etcétera. Y asimismo, usted puede darse cuenta que la iglesia en el Nuevo Testamento también venía acompañado ¿de qué?
de autoridad y poder. Ahora, habiéndoles expuesto todo este tema, quiero hablarles acerca de... también se me olvidaba, Pedro y Juan. En el libro de Hechos 3, se lo voy a leer rápidamente, si me acompañan. En el libro de Hechos 3, del 1 al 10, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y todos ustedes saben lo que ocurrió. Se levantó de esa enfermedad que venía siguiendo desde muy joven y comenzó a saltar y danzar y fue notorio en todo el pueblo. Esas son las obras que hacía. Asimismo podemos leer el libro de Hechos capítulo 5. El libro de Hechos capítulo 5 nos narra también la historia del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto quiere decir que no solamente se sanaban 5, todos eran sanados. Dios no hace las cosas a medias, Dios las hace todas completas. Usted puede darse cuenta también de Felipe. Felipe no es considerado uno de los 12 apóstoles, ¿vale? En el libro de Hechos, capítulo 8 exactamente, Saulo, del 4 en adelante, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Para Dios no hay nada que sea imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo les es posible. Y podemos ver por toda la Escritura que estos hombres realmente eran enviados desde lo alto. No son como los que hoy en día hay, estos autoproclamados líderes religiosos. Y ahora me voy a dirigir por un momento a todas aquellas almas, a ti que eres un padre de familia, a ti que eres una madre. No pongas tu vida, tu tiempo, tu familia en manos de una persona que no tiene respaldo, que no tiene autoridad. Estás perdiendo tu familia. Tus hijos quieren a lo mejor salir a pasear contigo y no pueden porque quieres estar metido en ese sistema, porque te han hecho creer que ese es el verdadero evangelio. Pero si tú no ves estas cosas que ocurren a diario como ocurrían con ellos, entonces no pongas tu vida en manos de ese tipo de personas. Te recomiendo que cada día adquieras más conocimiento de la Escritura y abras los ojos, pidas en oración revelación del conocimiento y sigan adelante buscando realmente a Dios. Y a ustedes, ¿qué más les puedo decir? Pues, hermanos, sepan pues que la verdad os hará libre. Eso es lo que dijo el Señor. Bienvenidos, sigan adelante, seguiremos subiendo nuevos vídeos con nuevos temas. Más adelante hablaremos del cuerpo de Cristo, cómo se congregaba la iglesia, cómo son los dones espirituales, y etcétera, etcétera, porque estos solamente son rebanadas del pastel, pero el pastel es mucho más amplio. Gracias a todos, Dios les bendiga, nos vemos más adelante.